Hola, hoy vamos a ver Historia de Noruega parte 2, Primera y Segunda Guerra Mundial. Acá vamos a decir cómo Noruega vivió esas guerras. Empecemos nuestro vídeo. Primera Guerra Mundial. Paso al optimismo del gobierno noruego respecto a la inminente guerra en Europa. Tan solo 3 días después del estallido de la Primera Guerra Mundial, se sacudieron las bolsas de valores y el precio de los cereales se disparó. Noruega y Suecia pactaron una declaración junta de neutralidad el 8 de agosto de 1914, a la que sumó Dinamarca en diciembre de ese mismo año. El pánico financiero condujo al gobierno liberal de Gunnar Knudsen a fortalecer el poder del Estado, interviniendo en varias áreas antes reservadas al sector privado. Para asegurar la estabilidad de las finanzas, se lograron obtener 2 costos préstamos del Reino Unido y de Estados Unidos. Se prohibió la exportación de ciertos productos estratégicos, a los que se les fijó un tope en su precio. Se hizo obligatorio el aseguramiento de la flota comercial, que se combatió el acaparamiento. Hubo políticas de racionamiento y se restringió el horario de apertura de las tiendas. La neutralidad de Noruega se mantuvo en el vilo por las presiones del Reino Unido y de Alemania, ambos importadores socios comerciales de Noruega, y por la dependencia de esta de la importación de materias primas. Los gobiernos británico y alemán sostuvieron actividades de espionaje en el territorio noruego. Aunque el gobierno de Noruega nunca renunció a su postura oficial de neutralidad, terminó por ceder a las presiones británicas tras evaluar que el comercio con las potencias occidentales era prioritario que él tenía con los imperios centrales. Noruega dejó de exportar pescado a Alemania en 1916 y a principios de 1917 azufre y cobre. Esto último después de que el Reino Unido, en represalia a las transacciones comerciales germano-noruegas, que había prohibido la venta de carbón a Noruega. Las empresas privadas noruegas, por su parte, negociaron de manera independiente con el gobierno británico y la importación de materias primas a cambio de suspender sus relaciones comerciales con Alemania. Todo ello terminó por tensar las relaciones diplomáticas entre Noruega y Alemania. A todo lo largo de la guerra, la flota comercial noruega registró pérdidas, al principio por daño colateral, pero a partir de 1915, a causa del bloqueo alemán contra el Mar del Norte y represalia por los acuerdos noruego-británicos por ataque directo de la marina alemana, los submarinos alemanes atacaban indiscriminadamente todo buque en la ruta entre Noruega, las Islas Feroe y Gran Bretaña. La guerra costó la vida de 1.162 noruegos y otros 943 desaparecieron y cerca de 800 barcos fueron hundidos. Aumento de la desigualdad social. A pesar de las pérdidas, el sector naviero noruego experimentó un auge a causa del elevado coste del transporte y la demanda mundial de mercancías. Hubo mucha especulación que disparó las acciones de las sociedades anónimas navieras que la industria protegida por el gobierno. Tuvo también un crecimiento meteorológico durante la guerra. Por contraparte, la clase trabajadora padeció los altos precios de los productos básicos,
y el racionamiento. Al tiempo que los salarios permanecieron congelados, lo anterior condujo a una polarización tanto política como económica en la sociedad. Por ello iniciaron protestas obreras como las grandes manifestaciones en Cristianía de 1917-1918, con la Revolución del Febrero y la Revolución de Octubre en Rusia. Y en 1917 muchos trabajadores noruegos adquirieron posturas radicales. El gobierno liberal se mantuvo en el poder durante toda la guerra, rechazando a las propuestas del gobierno de coalición. La elección de 1915 ratificó el dominio del Partido Liberal en el Storting. Periodo de entreguerras. En el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, Noruega estuvo marcada por las luchas obreras y el crecimiento de la izquierda, así como la Gran Depresión que afectó de manera significativa la economía y las clases trabajadoras en esta época. El gobierno noruego obtuvo la soberanía sobre Svalbard en 1920, la remota isla Bouvet en 1927 y Jan Mayen en 1930. Sin embargo, no tuvo éxito en la ocupación de una porción de Groenlandia Oriental, tierra de Erik el Rojo. Desde 1929 Noruega mantiene su reivindicación sobre la isla Pedro I y desde 1939 sobre la tierra de Reina Maud, ambos territorios en la Antártida. Pero la isla Pedro I, una isla cerca a la Antártida, sin que cuente con un reconocimiento internacional. Polarización política. El Partido Liberal Venstre, que se mantuvo hasta 1915 con la mayoría absoluta en el Storting, se debilitó, mientras que el movimiento obrero y su principal brazo político, el Partido Laborista, se fortalecían. En los años siguientes se intercalaron los gobiernos liberales y derechistas, pero los liberales perdieron apoyo entre la clase obrera, que se consideró insuficientes las medidas del gobierno para paliar la crisis durante la guerra, y el entrecampesino, que se encinció de los liberales en 1920 para formar su propio partido. El sector radical se hizo del control del Partido Laborista en 1918. Este ingreso de la Internacional Comunista Comintern y el apoyo con el éxito de la Revolución Rusa abogó por la instauración del socialismo en Noruega. Su desvinculación de la Comintern en 1923 provocó la escisión de uno de los sectores más radicales que formaron en el Partido Comunista de Noruega. Con todo, el PL mantuvo posturas revolucionarias que provocaron rechazo entre las guerras entre las derechas y liberales, pero un importante apoyo de las bases populares que lo llevó a convertirse en el principal partido en el Storting. Sus adversarios trataron de evitar que el PL formara gobierno. Sin embargo, el rey, tras su declaración de "también soy rey de los comunistas", encomendó en 1927 la formación del primer gobierno laborista con la designación de Christopher Horsrud como primer ministro. El gobierno de Horsrud solo pudo durar 3 semanas y fracasó. Resultó en notable retroceso para su partido en las elecciones parlamentarias de 1930. La conciliación de las fuerzas políticas de la izquierda, el crecimiento del fascismo en Italia y Alemania
El fantasma del comunismo, así como la interpretación sobre el papel de la religión en la política, alentaron también la división en los sectores conservadores. Varias organizaciones extremistas se fundaron en la época de entreguerras. La última de ellas fue National Samling, Unión Nacional, fuertemente inspirada en el nacionalsocialismo alemán entre los liberales. Una nueva decisión representó la creación del Partido Demócrata Cristiano en 1933. La Gran Depresión. La crisis de 1929 dejó sentir sus efectos en Noruega a partir de 1931 y la tasa de desempleo llegó a alcanzar el 3,30 y el 40%. La miseria entre los obreros provocó serios conflictos sociales y el sector campesino luchó por la defensa de sus precios frente a la competencia exterior. Con el fracaso del gobierno frente a la crisis, se formó una alianza política en el Partido Laborista y el Partido Agrarista, conocida como el Acuerdo de la Crisis for Legislative. Los laboristas, que tras una revisión de su plataforma política se habían inclinado hacia la socialdemocracia, que pudieron formar un gobierno en 1935 con Johan Nygaard-Wolff como primer ministro. La crisis perduraría hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero el gobierno implementó importantes medidas para combatirla, como la introducción del impuesto por volumen de las ventas, la protección de productos agropecuarios nacionales, el fomento a la industria, el fortalecimiento del mercado interno y el aumento en el gasto social. La política económica, que volvió muy popular al gobierno de Nygaard-Wolff, estuvo basada en las propuestas de los economistas de la izquierda, que se inspiraron en New Deal de Roosevelt y en los exitosos planes de crecimiento de la Unión Soviética. Segunda Guerra Mundial en Noruega, la más interesante y la más también perjudicadora en Noruega. La invasión nazi. Al estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, cuando se ocasionó, Noruega decidió mantenerse neutral, pero su estratégica posición, sus ricas minas de hierro y su debilidad para defenderse la convirtieron en un territorio interesante para tanto el Reino Unido como para Alemania. Enterada de la depresión que el gobierno británico ejercía sobre Noruega para esta entrada en la guerra del aliado, Alemania decidió invadir el país en el marco de la operación Weserübung, que se inició el 3 de abril de 1940. Con la salida de barcos de guerra alemanes hacia Dinamarca y Noruega, el 8 de abril los barcos alemanes entraban en el fiordo de Oslo. La invasión alemana fue rápida y la artillería noruega pudo hundir un barco enemigo desde la fortaleza de Oscarsborg, lo que retrasó la conquista del país por algunas semanas. Durante la guerra, las localidades de Namsos, Skreikar, Elverum, Molde, Kristiansund, Bodo y Narvik fueron destruidas por completo. El 10 de junio de 1940 capituló el ejército noruego en Trondheim. El rey Haakon VII, que había llevado un gobierno itinerante durante la guerra que lo condujo hasta Tromsø, se negó a retroceder la capitulación y abandonó el país el 7 de junio con rumbo a Londres. Una vez que la Armada Británica había decidido retirar sus unidades de apoyo en las costas del norte de Noruega. Ocupación.
Ocupación de Noruega por la Alemania nazi de Hitler. La Alemania mantuvo una fuerza de ocupación que alcanzó los 400.000 hombres debido a la preocupación de Hitler sobre una posible invasión aliada a Noruega. En este contexto se erigieron numerosos fuertes a todo lo largo de la costa. El norte de Noruega, por otra parte, fue escenario de violentos bombardeos soviéticos en el curso de la guerra que sostenía a la URSS contra Finlandia y Alemania. Ante la posibilidad de la incursión soviética en Finnmark y Troms, los alemanes practicaron la táctica de tierra quemada y devastaron zonas rurales de esas provincias. Antes que concluyeran las operaciones militares contra Alemania, el 15 de abril de 1940, la Corte Suprema de Noruega designó un consejo de administración que se encargaba del gobierno de las zonas ocupadas por el ejército alemán. Pero el 24 de abril de 1940, Alemania designó a Joseph Terboven como Reichskommissar, que sería en los hechos de la principal autoridad civil en Noruega. Terboven intentó negociar con el gobierno legítimo de Noruega para que éste se mantuviese a las órdenes del Reich. El rey rechazó la capitulación y el 25 de noviembre de 1940 Terboven declaró la deposición del rey y del gobierno de Nygaardsvold. La desilusión del Consejo de Administración y la ilegalización de todos los partidos políticos, a excepción del fascista National Samling. El 1 de febrero de 1942, Terboven designó a Vidkun Quisling, líder de National Samling, como ministro presidente. Con esa designación, Terboven pretendía hacer creer que la soberanía recaía en los noruegos, pero el Reichskommissar se mantuvo con la máxima autoridad. Durante la ocupación nazi, Noruega estuvo regida por una dictadura. Si bien la violencia no tuvo la magnitud de ocupación en la Europa Oriental, surgió la censura. Hubo, sin embargo, de aparatos de radio, amenazas, detenciones y algunas ejecuciones de opositores, las más famosas de los pueblos de Trelleborg y Arnaf. Al perder Noruega a sus socios comerciales, hubo carencia y racionamiento de alimentos. Se dictaron leyes antijudíos, que implicaron el hostigamiento de esa comunidad y deportaron de 773 de ellos a campos de concentración alemanes. Además, hubo aproximadamente 44.000 presos noruegos en cárceles y campos de concentración, de los cuales unos 8.000 fueron deportados a Alemania y Polonia. El mayor número, unos 2.700, en el campo de Sachsenhausen. A Noruega llegaron más de 80.000 prisioneros de guerra, la mayoría, unos 75.000, procedentes de la Unión Soviética y el resto principalmente polacos y serbios. Bajo condiciones inhumanas, fueron utilizados como mano de obra para la construcción de defensas costeras y de campos de concentración. Unos 15.000 soldados noruegos participaron en el frente oriental al servicio de Alemania en combates en Finlandia y la Unión Soviética. Serían conocidos como Front
Kemper, combatientes del frente. Resistencia. El movimiento de resistencia estuvo encabezado por el rey Haakon VII y el gobierno legítimo del primer ministro Nygarsvold, quienes establecieron un gobierno en el exilio con sede en Londres. Dentro de Noruega hubo un pequeño movimiento de resistencia que consistió en la batalla, sabotajes y guerrilla de baja intensidad, y que tuvo una de sus principales victorias en la batalla del agua pesada. Junto al gobierno salió del país un pequeño número de fuerzas militares que al final de la guerra alcanza un número aproximado de 28.000 efectivos. Entre estos se encontraban miembros de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea que combatiría en el bando aliado. Sus bases de operaciones estuvieron principalmente en el Reino Unido y Canadá. Liberación y purgas. Tras la capitulación de Alemania el 7 de mayo de 1945, procedió la liberación de Noruega por las fuerzas aliadas, el desmantelamiento del gobierno nazi, la captura de sus miembros y el desmarque y consignación de varios miles de soldados alemanes. Con la liberación que sucedieron en el país una serie de eventos polémicos que constituyeron en una purga política contra los que se consideraban traidores a la patria. Por los cargos de traición y crímenes de guerra fue declarada excepcionalmente legal la pena capital prohibida expresamente en la Constitución. Fueron ejecutados 25 noruegos y 12 militares alemanes, y varios miles de ciudadanos noruegos fueron encarcelados bajo el cargo de colaboracionismo con los nazis. En los que más convertidos estuvieron las detenciones de enfermeras noruegas que trabajaron para la Cruz Roja alemana y reclusión de entre 3.000 y 5.000 mujeres que sostuvieron una relación sentimental con soldados alemanes. Estas últimas, al igual que sus hijos, serían objeto de vejaciones y discriminaciones. Los prisioneros alemanes fueron sometidos a tratos inhumanos, contraviniendo lo previsto en las convenciones de Ginebra. Bueno, esto sería todo. Como les digo, yo soy de otro país, así que no sé pronunciar bien, eso es lo único que les digo. Y bueno, y vamos a ver otra historia en Noruega, pero será la parte 3, que es los hechos después de pues, las Primera y Segunda Guerra Mundial. Les dejo que en Netflix o en una aplicación que se llama Magis pueden ver una película, Narvik se llama, que es como los nazis invadieron a Narvik en la Segunda Guerra Mundial. Ya me la vi, se la recomiendo, muy chévere. Y bueno, nos vemos en otro vídeo, bye bye. Y también esto fue un pequeño resumen pues de la historia de Noruega de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque de pronto hago otro video que de más profundice la Primera y Segunda Guerra Mundial que vivió Noruega. Acuérdense suscribirse al canal o darle like. Bye bye, nos vemos en otro video.